la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Jefatura de la Carrera de Relaciones Internacionales les dan la más cordial bienvenida y agradecen su presencia. Para presidir este solemne acto nos acompañan la licenciada Margarita Hilda Vilchi Rodríguez, la maestra Penélope García Aranda y el licenciado Carlos Manuel López Alvarado, docentes de la licenciatura en Relaciones Internacionales. De igual manera, nos distinguen con su presencia el licenciado Daniel Edgar Muñoz Torres, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales, el maestro Julio César Ponce Quitsamán, jefe de la División de Ciencias Sociales, el maestro en Ingeniería Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón, y nuestro invitado especial, el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau. Le solicitamos al maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya, director de nuestra querida facultad, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor embajador, sea bienvenido a nuestra facultad. Definitivamente nos sentimos muy congratulados con su presencia. Saludo de igual manera a los jefes de división, a la jefatura de la carrera de Relaciones Internacionales por organizar tan importante conferencia magistral. De igual manera agradezco el acompañamiento que nos dan los profesores de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Penélope García, Margarita Vilchis y Carlos Manuel. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta actividad. Y conocedores de la gran importancia que tiene para nuestro país la relación bilateral con los Estados Unidos, por diversas razones que van desde la vecindad geográfica, los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos, al igual que miles de estadounidenses que viven en nuestro país, el gran contexto económico y la gran relación comercial que tenemos en ambos países, además de la cooperación internacional, es un momento oportuno para poder reflexionar sobre la relación bilateral de nuestras dos naciones. Aunado a lo anterior, nuestros gobiernos han actualizado recientemente su marco jurídico comercial con la firma del TEMEC en sustitución del Tratado de Libre Comercio que nos mantenía unidos hace algunos años, lo cual marca un nuevo escenario para las relaciones comerciales en América del Norte, aunado también a la crisis que estamos viviendo en este momento por la existencia del COVID-19. En fin, son muchos los temas que se pueden tocar y se pueden analizar en este momento. Por ello, sin duda, esta conferencia magistral es de gran relevancia para la comunidad de la licenciatura de Relaciones Internacionales y, por supuesto, para la comunidad universitaria de nuestra facultad. Muchísimas gracias, señor embajador, por su valioso tiempo para estar con nuestros alumnos de manera virtual, que están conectados a través de Facebook Live, y esperamos que todos puedan en un momento determinado disfrutar de la conferencia que usted nos va a brindar. Muchísimas gracias, señor embajador. Agradecemos las palabras del maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón. Cedo la palabra al licenciado Carlos Manuel López Alvarado, quien funge como moderador en la conferencia magistral Los desafíos del TEMEC en la era post-COVID-19. Por favor, licenciado Carlos Manuel. Muchísimas gracias, maestro David. Pues, señor embajador, reitero nuevamente el agradecimiento y agradezco en nombre de los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales contar con su presencia en esta conferencia, en estas palabras que nos va a brindar. Y pues, sin más preámbulo, me permito presentarlo, señor embajador. Pues bueno, el embajador Christopher Landau es licenciado en Historia Summa Cum Laude por Harvard College, donde obtuvo el premio Sophia Front por haber obtenido el mejor promedio de la clase. Además, su tesis, Las relaciones de los Estados Unidos con el gobierno izquierdista de Venezuela a mediados de la década de 1940, fue galardonada con el premio Hobbes. También es doctor por la Escuela de Leyes de Harvard, donde obtuvo el premio Sears por el promedio académico más alto en su segundo año escolar. Además, fue asistente del entonces juez Clarence Thomas del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Asimismo, trabajó para los jueces asociados Antonin Scalia y Clarence Thomas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, durante el periodo de 1990 y 1991, respectivamente. En el año de 1993, el embajador Landau regresó
como asociado a Kirkland y Ellis y se convirtió en socio en el año de 1995. Fue presidenta de la práctica de apelaciones de este despacho y después de 25 años se retiró para unirse al despacho de abogados de Quinn Emanuel Urquhart y Sullivan en el año de 2018. Ha presentado 9 casos ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, incluyendo 2 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ha presentado y debatido casos en todos los tribunales de apelaciones de los Estados Unidos. Desde el 12 de agosto de 2019, año en que juró protesta, se ha desempeñado como embajador de los Estados Unidos en México. Habla español de manera fluida y cuenta con un certificado en estudios latinoamericanos por Harvard College. Señor embajador, pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra en esta que será una brillante conferencia. Pues muchísimas gracias, licenciado Carlos Manuel López Alvarado. Gracias también al licenciado Daniel Edgar Muñoz Torres por la invitación y a los maestros David García Contreras y Fernando Macedo Chagoya por esas palabras de introducción. Es para mí un enorme honor estar aquí con estudiantes y miembros profesores de la máxima casa de estudios de México, de la UNAM, y sobre todo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en asuntos internacionales, de relaciones internacionales. Tengo un secreto para ustedes, como lo acaban de decir. Yo no tengo entrenamiento o capacitación en relaciones exteriores, más allá de mi historia familiar, que mi padre fue diplomático de carrera y yo aprendí mucho de él. Fue un gran hombre, uno de los diplomáticos más reconocidos de mi país y un hombre al cual yo admiraba mucho. Lamentablemente falleció hace 2 años, a sus 98 años, pero me da mucho orgullo seguir sus pasos en la diplomacia. Aunque mi capacitación profesional es de abogado, nosotros en Estados Unidos tenemos embajadores de carrera, que son los profesionales de nuestro Departamento de Estado, como lo fue mi padre, pero también tenemos embajadores políticos, les decimos, que son nombrados por el presidente porque él cree que pueden implementar sus políticas exteriores en países muy importantes. Francamente, creo que ya se ha dicho que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es muy importante para México, pero también cabe decir que esta misma relación bilateral es muy importante para Estados Unidos también. Yo diría que es la relación internacional más importante del mundo para nosotros, porque en realidad no es una relación internacional, es una relación híbrida, aunque sea con un país extranjero, pero tiene muchísimo que ver con nuestra política doméstica, porque la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos dependen mucho y directamente de las relaciones con México, y yo diría viceversa también. Así que para mí, yo he estudiado ya desde mi época universitaria la historia, la cultura de México. Siempre ha sido un país que me ha fascinado. Le tengo mucha simpatía al pueblo mexicano y pensé que dada mi formación en Latinoamérica y mi dominio del español, aunque ustedes decidirán qué tal lo hablo, pareció que para mí sería un muy buen puesto para tratar de fortalecer esta relación que es tan importante para ambos. Y así que aquí me encuentro. El presidente me había ofrecido otro cargo, un cargo de juez, pero yo dije que francamente me parecía que mi experiencia, mi formación me hacían un candidato que no habrían tantas personas con pues mi formación que podrían ocupar este puesto. Así que me lo ofreció y lo acepté con mucho orgullo y
ha sido un gran honor para mí fungir en esta posición estos últimos, ya van a ser 14 meses, poco más de un año. Y espero que sean muchos años más. Eso es la cosa, uno nunca sabe. Cualquier embajador, o sea de carrera o político, siempre trabaja, decimos en Estados Unidos, at the pleasure of the president, en cuanto desea el presidente. Así que uno nunca sabe de un día para el otro cuánto va a durar esta gestión. Vamos a ver, ahora tenemos elecciones en 2 semanas más, así que es posible que esto ya se acabe en enero, o es posible que podría extenderse otros 4 años, que a mí francamente me gustaría mucho porque me encuentro muy, muy contento aquí. Pero sé que estoy hablando con un grupo pues, de mexicanos muy ilustres y educados sobre estos temas, muy capacitados en estos temas. A lo mejor habrán embajadores o embajadoras de México a Estados Unidos del futuro, entre los que estamos aquí en esta llamada el día de hoy. Así que, pues otra vez les agradezco la invitación y les quiero decir que aunque no lleguen todos a ser embajadores que tengan el título oficial de embajador, hay muchas formas de ser un embajador entre nuestros países. Tenemos lazos pues tan amplios y empresarios, periodistas, académicos, todos son embajadores porque todos pues fortalecen la comunicación entre nuestras naciones y francamente una de las cosas que yo he aprendido es que nuestras relaciones van muchísimo más allá de la persona que ocupa la Casa Blanca o Palacio Nacional aquí o las embajadas en ambos capitales y son muchísimos los verdaderos embajadores, que a mí me da mucha confianza y me da optimismo sobre el rumbo de la relación, que ahora hay tantas personas que realmente se han involucrado en la relación y que lo quieren proteger. Así que yo creo que es muy difícil que alguien lo lastime mucho, cualquier político que pueda llegar en cualquiera de nuestras capitales, porque va mucho más allá de solamente algunas personas. Déjenme destacar en primer lugar algo que es muy relevante a este grupo, que es la cooperación en materia educativa. A pesar de la pandemia, nuestra cooperación educativa con México sigue muy activa. Un ejemplo de ello fue la despedida virtual de 81 becarios mexicanos que inician sus periodos académicos en universidades estadounidenses sus últimos meses, gracias a las becas Fulbright García Robles. Y por cierto, la UNAM fue nuevamente la institución más representada. Francamente, a mí me gustaría ver aún más intercambios estudiantiles, porque creo que, aunque somos países vecinos, todavía yo creo que hay muchos estereotipos entre nuestros pueblos y que los intercambios estudiantiles pueden llevar a un mucho mejor entendimiento y para destruir a esos estereotipos. Así que México ahora, yo creo, es más o menos está en el 10º lugar entre los países del mundo que mandan estudiantes a Estados Unidos. Eso me parece bastante bajo, dado que ustedes son un país de 130 millones de personas y tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Yo creo que México debería estar entre las top 3 de países que mandan estudiantes a Estados Unidos. Pero si es que yo me pueda quedar varios años más, eso para mí será una gran prioridad. Y lo fue durante la pandemia. Durante la pandemia, no sé si se acuerdan, nosotros suspendimos varios de los servicios de visas que normalmente ofrecemos.
y entre ellos fueron las visas estudiantiles. Y yo estuve desesperado. Yo decía que no era justo que estudiantes y sus familias que ya habían aceptado pues un puesto en Estados Unidos y habían pagado, y en donde las clases se llevarían a cabo de manera presencial, pues nosotros teníamos que, por supuesto, apoyarles con lo de las visas. Y al fin y al cabo se pudo hacer, se logró justamente la primera semana de agosto, cuando ya estaban comenzando apenas las primeras clases presenciales. Pero yo estaba muy al pendiente de ese tema porque tengo un hijo de 19 años que acaba de comenzar la Universidad de Notre Dame en Indiana, y ahí sí que volvieron a clases presenciales. Comenzaron un poco más temprano, lo adelantaron varias semanas. En vez de comenzar a fines de agosto, comenzaron a comienzos de agosto. Y yo sé que ellos tienen entre sus compañeros de clase, hay por lo menos 10 mexicanos. Así que yo estaba al pendiente de eso, pero para mí es algo muy, muy importante, y yo, pues como dije, quisiera ver un incremento en el número de mexicanos estudiando allá. Y les voy a decir que hay muchas becas, hay muchas oportunidades. Yo creo que hay gente que dice, yo no voy a, ¿cómo voy a conseguir el dinero para pagar eso? Pero sí que espero que sigan la página Twitter o la página de Facebook de la embajada, donde nosotros muy a menudo subimos situaciones donde universidades otorgan becas a estudiantes extranjeros, y a mí me gustaría ver más plazos que se vayan a estudiantes mexicanos. También este pasado mes de agosto participé en el inicio de un curso virtual entre la UNAM y Amazon Web Services, en el que, gracias a la cooperación entre el sector privado y la academia, estudiantes de la UNAM se capacitan en las tecnologías de la información. Y déjenme otra vez solamente subrayar que yo personalmente sé de la importancia que tienen los intercambios estudiantiles y las oportunidades que surgen con una educación multicultural. Justamente por el trabajo diplomático de mi padre, yo estudié 5 años en Asunción del Paraguay, y es ahí donde aprendí el español a los 8 años. Y ya van a ser 50 años desde mi llegada al Paraguay, y nunca lo he perdido porque lo aprendí tan joven. Posteriormente viví en Chile y Venezuela, pero esas experiencias de la juventud son muy formativas, y yo creo mi identidad personal siempre ha sido la de una persona bicultural, con un pie en ambos lados de la frontera. Y sin la formación que yo tuve la gran oportunidad de tener, y el conocimiento sobre América Latina, estoy seguro que no sería hoy embajador de Estados Unidos aquí en México. Bueno, hablando de la relación entre nuestros países como internacionalistas, ustedes saben de la importancia de esta relación, y en particular que ni México ni Estados Unidos pueden tener prosperidad ni seguridad cuando el otro no las tiene. La relación es sumamente compleja e incluye un gran número de desafíos que tenemos que enfrentar de manera conjunta como vecinos, socios y amigos. Para mí no hay ningún problema reconocer la complejidad de la relación. Obviamente tenemos una historia compartida que ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos, lo reconozco. Y a mí me parece es muy importante, sobre todo como un investigador, un estudiante, tener la mente abierta y pensar cómo podemos tratar de siempre mejorar la relación para el bien de ambos países. Cuando yo llegué a México el año pasado, establecí 3 prioridades en nuestra relación bilateral, que son la migración, la seguridad y las relaciones económicas.
Y la pandemia, obviamente, de este año ha complicado muchas cosas, incluyendo todas estas prioridades. La pandemia las ha afectado. Y además tenemos nuevos retos de salud que tenemos que enfrentar de manera conjunta. Y pues también se ha complicado la relación porque la embajada y nuestros consulados no han podido funcionar de la manera en que suelen funcionar. Como acabo de decir, redujimos nuestro personal drásticamente a comienzos de año y no hemos estado brindando todos los servicios que solemos brindar, y eso cree problemas. Pero bueno, hablando de los temas, yo creo ahora, sobre todo con el COVID, la economía es más importante que nunca. Una de las cosas que ha pasado, como todos ustedes muy bien lo saben, durante esta época de la pandemia, es que gracias a Dios logramos que el nuevo tratado, el TEMEC, haya entrado en vigor el 1 de julio. Y yo creo que ese tratado nos establece una base o una fundación para desarrollar aún más las relaciones económicas. Pero como he andado diciendo, esas relaciones no se van a establecer por sí mismas sobre esta base. El tratado nos da la base, pero nos toca a nosotros pues construir sobre la base. Y es muy importante que colaboremos, sobre todo estos próximos meses, en tratar de atraer inversión a México, sobre todo inversión desde Asia. Empresas que se fueron a China a través de los últimos 20 o 30 años, que yo creo que tenemos una muy buena oportunidad ahora para impulsar la relocalización hacia América del Norte. Espero que eso lo podamos hacer. Obviamente el golpe del COVID a nuestras economías resalta aún más la importancia de atraer esas inversiones, porque creo que vamos a pasar momentos bastante difíciles por el COVID. Así que vamos a necesitar esas nuevas inversiones, este nuevo dinero más que nunca. Y si no logramos, yo creo, establecer o digamos, fortalecer aún más nuestras relaciones comerciales, que nos han dado muchos beneficios a ambos pueblos. Yo realmente temo que las otras prioridades que tengo, la migración y la seguridad, se vayan a empeorar, porque si la situación económica aquí en México se vuelve muy difícil, yo creo que vamos a ver mucho más migración. Francamente, ya lo estamos viendo. En estos últimos meses, digamos de junio para acá, el número de mexicanos que han sido detenidos tratando de entrar a Estados Unidos sin documentos está a su más alto nivel de los últimos 10 años. Habíamos estado viendo una baja bastante constante de estos flujos migratorios, pero hemos visto ahora un revés estos últimos meses, y creo que eso tiene grandes implicaciones para la relación bilateral. Yo, por mi parte, me comprometo a tratar de ampliar los programas que permiten a migrantes trabajar en Estados Unidos de manera legal y ordenada, porque creo que se necesita su mano de obra y se aprecia en Estados Unidos. Y yo creo que esa gente tampoco necesariamente quiere irse allá para vivir para siempre. Yo creo que quieren ganar más dinero para apoyar a sus familias aquí en México, y si pueden trabajar allá y volver a estar con sus familias, yo creo que eso sería ideal, como lo fue el programa Bracero en los años 40 y 50. Creo que realmente hemos tenido algunos programas de trabajo temporal así, pero creo que eso se puede expandir para proteger a esta gente. Si entran de forma indocumentada, están completamente vulnerables a la explotación.
yo sé que aquí en México ha habido polémica en semanas recientes sobre estos fideicomisos. Pero yo estoy hablando con alguien que sabe mucho de este tema y me dijo, ¿sabe, embajador? Uno de esos fideicomisos representa dinero que Estados Unidos entregó al gobierno de México del Social Security que habían ganado los trabajadores mexicanos allá en Estados Unidos durante el programa de los braceros, que ya terminó hace 50 años o más. Y así que ese dinero, cuando trabajaban ahí bajo este programa, tenían la protección de nuestras leyes, como nuestro Social Security y obviamente eso no pasa cuando la gente llega de manera irregular. Otro tema que es muy importante, que yo creo que va a ser un tema que va a cobrar aún más relevancia en los años a venir, es la cuestión de migración de terceros países. Históricamente el tema de migración ha sido un tema de una historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos, pero ahora en estos últimos años justamente hemos visto enorme migración de personas de terceros países, sobre todo los de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero no solo esos países, también de todo el mundo, de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Congo, de Angola, de Kazajstán, Vietnam, Bangladesh, India, China. Hay mucha gente que quiere entrar a Estados Unidos y no creo que le convenga a México o a Estados Unidos que México sea un imán para atraer a esa gente tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Eso no le conviene ni a México ni a Estados Unidos. Y por eso hemos, yo creo, fortalecido nuestra cooperación bilateral sobre este tema, pero creo que eso será un reto muy importante en el futuro. Unas palabras sobre la seguridad también. Yo creo por muchos años ha habido una situación donde Estados Unidos se culpa a México por mandarnos drogas. En México se culpa a Estados Unidos por mandar dinero ilegal y armas. Y mi mensaje desde el comienzo es que tenemos una responsabilidad compartida porque es un problema compartido. Es muy peligroso para México que estos cárteles del crimen organizado tengan tanto poder y es un problema terrible para Estados Unidos también. Así que yo creo que ya llegó la hora de dejar de culparnos los unos a los otros y realmente profundizar nuestra colaboración. Hemos visto en estos últimos días con la detención del general Cienfuegos que esto no será nada fácil siempre la corrupción y la impunidad son un grave desafío en esta lucha, pero no es una lucha que tenemos el lujo de perder porque no podemos dejar a los criminales organizados ganar. Y yo dudo que lo vayan a hacer, pero eso requiere mucha atención de ambos lados de la frontera. Yo no estoy aquí para culpar a nadie. Yo creo que nosotros compartimos la culpa y por eso tenemos que compartir la responsabilidad por una solución. Y esa, por cierto, es mi visión para el futuro. Bueno, ya veo que ya llegamos a las 3:30. Yo quisiera realmente darle la palabra a ustedes para que me hagan preguntas. Lo último que diría nomás es que obviamente la pandemia ha sido muy difícil. Los primeros meses, en marzo, abril, mayo, mi mayor preocupación fue de proteger las cadenas de suministro y de valor que se han creado entre nuestros países a través de estas últimas décadas. Es increíble cómo nuestra integración económica ha avanzado muchísimo, pero digamos, no tenemos las instituciones que se hayan avanzado al mismo nivel o al mismo ritmo
que esa integración económica. Así que cuando de repente ambos países cerramos nuestras economías o las limitamos de manera importante a fines de marzo, pues no teníamos ningún mecanismo para alinear lo que se consideraban industrias esenciales. Así que eso fue un gran lío, un gran desafío en esos primeros meses, tratar de asegurar que ninguna empresa en cualquier lado de la frontera tuviera que cerrar por falta de componentes del otro lado. Y lo logramos. En que yo sepa, ni una empresa tuvo que cerrar por falta de componentes, pero fue demasiado improvisado y creo que necesitamos pues colaborar más sobre esos temas para asegurarnos que en cualquier crisis del futuro pues siempre respondemos de una manera uniforme. En estos últimos meses he viajado bastante a través del país para destacar que que no hay una tensión necesaria entre la economía, la reactivación económica y la salud. He estado viajando al interior las últimas 6 semanas seguidas. Esta semana por fin me quedo en la Ciudad de México para relajar un poco. Pero creo que es un mensaje muy importante que, bueno, por lo menos nosotros que gracias a Dios no tenemos, estamos en categorías de alto riesgo, no podemos quedarnos confinados en casa de una manera indefinida, porque así podemos desatar una crisis económica y social mucho peor que la crisis sanitaria que enfrentamos. Y yo creo que sí, hemos aprendido muchas cosas sobre este virus en los últimos 6-7 meses y ya sabemos cómo minimizar el riesgo, no eliminarla completamente, eso sería imposible, pero sí observando los protocolos sanitarios, sí se puede minimizar. Y por eso yo he visitado fábricas en todo el país, observando cómo lo están haciendo y he quedado muy impresionado. México tiene algunas de las fábricas pues, más modernas del mundo y en el sector, por ejemplo, automotriz. Y ahí están más o menos al 100%, gracias a Dios, que nos conviene a todos, porque realmente eso es algo muy insólito. Así que, bueno, para mí eso ha sido muy importante. Además, ha sido muy agradable salir un poco. El trabajo de un embajador o de una embajadora es un trabajo de comunicación entre los países y eso es un trabajo muy difícil de hacer si uno se queda en casa, digamos, 6-7 meses seguidos. Así que para mí ha sido un gran placer volver a salir, a encontrarme con mexicanos y mexicanas de todas regiones geográficas y de diversos sectores económicos y pues me ha dado muchísimo gusto. Gracias a Dios tenemos herramientas digitales ahora como la que estamos usando ahora, el Zoom, que nos permite pues comunicar no obstante la pandemia, porque realmente esto es lo más importante de mi trabajo. Y les quiero terminar otra vez diciendo que nada me da más placer que hablar con jóvenes como ustedes, que realmente son el futuro de la relación. Y yo espero que cuando esto pase, cuando ya podamos volver a reunirnos presencialmente, pues que me inviten a platicar con ustedes de manera presencial allá en la UNAM. He tenido la oportunidad de conocer muy brevemente la ciudad universitaria, que es una de las joyas de México, y me daría mucho gusto pues poder saludarles presencialmente. Así que muchísimas gracias y ahora creo que nos quedan todavía unos buenos minutos para preguntas y respuestas. Gracias.
Muchísimas gracias, señor embajador Christopher Landau. Justamente aprovechando este pequeño tiempo que tenemos, nos han llegado bastantes preguntas por parte de nuestra audiencia y me voy a permitir aglutinarlas en torno a 3 preguntas para que pueda contestarnos en este tiempo que nos queda. Y de antemano, pues bueno, primero volver a reiterar esta visita que nos hace, y créame que fue un contacto bastante ameno, lo hemos seguido muy de cerca en sus redes sociales, en Twitter es bastante activo, ahí es justamente el mecanismo en que nos pudimos acercar, y créame que me hubiera encantado tenerlo presente en la facultad y espero que sí sea. Con eso en mente, señor embajador, son 3 preguntas que trataré de hacerlas lo más claro posible porque son por parte de los estudiantes. Y la primera justamente se entrelaza con lo que usted comentaba, que aunque no lleguemos a ser embajadores, hay muchos embajadores en distintas maneras, de distintas formas, en distintas profesiones. Con eso en mente, muchos de los estudiantes están bastante interesados con la parte del sistema de becas, las becas para estudiar en Estados Unidos, y además con estos datos a veces tan tristes que nos da de estar en el 10º lugar, de poder ir a estudiar a los Estados Unidos cuando tendríamos que estar en los primeros 3, y de su papel como mediador, como franco interesante, como franco interesado en poder abordar este tema de la educación entre México y Estados Unidos al ser socios estratégicos. Entonces, la primera pregunta, señor embajador, va en el sentido de cómo podemos nosotros ser embajadores, que es una de las preguntas que tenían, cómo podemos incursionar en Estados Unidos, cómo podemos colaborar con los Estados Unidos para ser francos representantes, tanto de México como Estados Unidos en el país respectivo. Esa sería la primera pregunta. ¿Desea que haga las 3 o le voy dando tiempo? No, ¿por qué no me da las 3 a la vez? Perfecto, excelente. De ahí, esta parte también de priorizar la relación entre Estados Unidos y México, y además de lo que comenta, la parte de la pandemia, la parte de la cuarentena, que es bastante importante. En ese sentido, ¿cómo, pregunta uno de nuestros estudiantes, se puede impulsar a América del Norte a ser una región más competitiva, considerando los frenos que hemos experimentado con la pandemia? ¿Cómo a través del TEMEC nosotros podemos hacer de esta una región dinámica, de la parte de los productores, como también a través de los exportadores y los importadores de Estados Unidos están atravesando esta pandemia? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer como mexicanos, como estadounidenses, como personas de América del Norte para poder trascender esta pandemia? Finalmente, la tercera pregunta, que también es bastante interesante y que es una opinión, ahora sí que de usted en su amplia experiencia como embajador, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento regional a través o después de la pandemia del COVID-19? Ahorita los estudiantes están francamente preocupados por esta situación porque atraviesa la parte del empleo, de la educación, las dificultades precisamente de conectividad, y con eso en mente, pues ellos se preguntan ante una figura de su renombre, cómo nosotros también como estudiantes vamos a poder, qué esperamos de crecimiento, qué esperamos en nuestras profesiones, de desarrollo de nuestros países, señor embajador. Entonces, básicamente son 3 preguntas. Traté de englobarlas, la gran mayoría, en esas 3, y pues de nuevo le regreso el micrófono, señor embajador. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que están bastante relacionadas las 3 preguntas, porque al fin y al cabo yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta si el TEMEC nos crea un marco jurídico bajo el cual estamos en el mismo equipo. Vamos a siempre tener tensiones comerciales, sobre todo en algunas áreas como los productos agrícolas, pero en general nuestras economías son bastante complementarias, mucho más, por ejemplo, que la de México y China. Ahí sí tienen muchas similitudes. Pero digamos, bueno, la primera pregunta es cómo ser embajadores. Yo diría leyendo, viajando cuando sea posible a Estados Unidos, leyendo sobre Estados Unidos para ir más allá del estereotipo. Nosotros tenemos todos estereotipos hasta en nuestras cabezas de lo que llevamos de nuestros pueblos, y yo creo aún
uno puede pensar que conoce muy bien Estados Unidos porque lo ha visto en la televisión, en las películas, pero muchas veces eso nada que ver con la realidad de Estados Unidos. Ambos países, México y Estados Unidos, somos entre los países más grandes del mundo en términos de nuestra extensión geográfica y también de nuestra población. Y como siempre dicen, hay muchos Méxicos, también hay muchos Estados Unidos. Y lo que ves de Nueva York o Los Ángeles no es la realidad de Oklahoma City o Salt Lake City o Miami o Boston. Y yo creo que el americano, como el mexicano, es una muy buena persona, el común y corriente. Por supuesto, en ambos lados de la frontera tenemos los malos, además de los buenos. Pero yo creo que son una muy pequeña minoría, y yo creo que eso se nota al viajar al país y a conocerlo a fondo. Así que yo, como país vecino, les sugiero que si puedan, que traten de conocer mejor a nuestro país, como yo también les pido lo mismo a mis connacionales, que conozcan mejor a México, que México no es solamente los charros y los grandes sombreros que conocemos de las películas, que es una realidad mucho más compleja. Y realmente no tenemos el lujo de no conocernos mejor, porque nuestros lazos económicos son tan importantes estos días. Hay un sinnúmero de oportunidades. Uno puede, obviamente, entrar al servicio diplomático, pero también hay muchas empresas que tienen que ver con Estados Unidos. Y eso también ahora tiene que ver con las otras preguntas sobre cuáles son las expectativas de crecimiento. Mire, sobre ese tema, yo voy a decir que eso depende un poco de todos. Yo creo que en muchos casos esperamos a nuestros gobiernos que arreglen todos, pero francamente creo que nos toca a todos los ciudadanos hacer nuestras partes, y también los empresarios pequeños, medianos y grandes juegan un rol muy importante en el crecimiento económico. Crean empleos. Obviamente yo creo que, como dije, nos conviene mucho tratar de atraer a inversiones a Norteamérica, a México y a Estados Unidos y a Canadá. Pero eso no va a pasar mismo. Eso depende, francamente, en gran parte de las oportunidades que se creen aquí. El dinero, los inversionistas van a venir donde son bienvenidos. Y si no hay un clima que les da la bienvenida y que les da un sentido que tengan certidumbre jurídica sobre sus inversiones, no importa, a pesar del tratado, no van a venir. Yo hablé cuando el presidente López Obrador visitó la Casa Blanca en julio. El presidente Trump invitó a empresarios estadounidenses y mexicanos también. Y ahí tuvimos unas pláticas muy interesantes. Yo justamente en esa cena estuve sentado con el CEO de Intel, que es uno de los chip makers más grandes del mundo. Yo le pregunté, bueno, ¿tienen operaciones en México? No tanto, tienen algunos centros de investigaciones, yo creo, en el área de Guadalajara, donde sí hay mucho interés en esos temas tecnológicos, pero no es que tengan una gran fábrica ni nada. Yo les pregunté, bueno, ¿tienen ustedes eso en China? Sí. Y hay otros países que han tratado de, pues, atraerles a sus países a moverse de China. Sí. ¿Y cuáles son? La India y Vietnam. Y yo dije, ¿de México hay algo? No. Así que yo creo que eso es algo que espero que no solamente el gobierno aquí, pero el empresariado aquí. Y yo he hablado francamente, las compañías americanas con presencia en México. Yo les he preguntado, ¿por qué no traen ustedes? Ustedes tienen que saber mejor que nadie cómo les ha ido en México, y que aquí se encuentra muy buena mano de obra, se encuentra gente capacitada con pues un espíritu trabajador. Así que yo creo que México tiene gran potencial. Eso es una cosa muy importante para destacar, y es fácil caer en un pesimismo a veces, pero México tiene muchos recursos naturales, tiene gran riqueza natural y gran riqueza humana.
ustedes tienen un mercado de 130 millones de personas, muchas de ellas personas educadas, capacitadas y, como dije, con un espíritu trabajador, y espero que se pueda aprovechar de eso para impulsar la reactivación económica. También yo estoy tratando de pues quitar o de atacar las cosas que están frenando el comercio en ambos lados de la frontera. Tenemos reglas y regulaciones que complican mucho. Aunque tenemos un tratado de libre comercio, en realidad todavía hay mucho comercio muy regulado y muy controlado en muchas materias. No es que tenemos un comercio perfectamente libre entre nuestras naciones. Así que sí tenemos un marco jurídico para un comercio libre, pero hay muchas excepciones y yo estoy tratando pues de luchar para que podamos incrementar el comercio para el bien de todos. Y déjeme otra vez subrayar algo que dije, pero que es sumamente importante, que a Estados Unidos le conviene que a México le vaya bien. No nos conviene tener un vecino que no sea un país próspero. Eso obviamente genera muchos problemas que nos afectan directamente, como cuestiones de migración y de seguridad. Y por eso realmente yo como embajador veo como parte importante de mi rol pues apoyar a la economía mexicana. Pero tampoco yo digo a veces, yo no lo puedo querer más que ustedes. Cuando yo veo que se cancelan proyectos o inversiones, me frustra mucho. Y ustedes obviamente tienen el derecho soberano en sus fronteras de hacer lo que quieran, pero tienen que también darse cuenta que las acciones llevan consecuencias y sí que quieren tener ciertas políticas en cuanto a inversiones y que eso tendrá sus repercusiones. Así que, bueno, como embajador, otra vez, no me meto en asuntos internos de México, más que decir que yo he extendido la mano al gobierno mexicano, al sector privado mexicano, también a las empresas estadounidenses aquí, para apoyar en lo que yo pueda para impulsar las inversiones aquí en México, porque yo creo de todo corazón que eso es algo muy importante para todos nosotros. Y si algunos de ustedes tienen más ideas, por favor, compártenmelos, porque es algo muy importante. Yo creo, este año que viene ahora, el año 2021, va a ser uno de los años más desafiantes de nuestras historias. No podemos minimizar lo que ha pasado este año con este choque increíble del COVID, que la actividad económica en ambos lados de la frontera se ha frenado de una manera que uno encontraría increíble. Si me hubieran dicho hace un año que estuviéramos en casa, no pudiéramos salir a la calle con grupos de personas. Es triste. En Estados Unidos y aquí también, cuando yo salgo a la calle, yo veo negocios que están cerrados, que durante el día, yo digo, bueno, ya no sé si esos negocios van a volver a abrir. El dinero tiene que venir de alguna parte. Si el gobierno no quiere usar recursos públicos para invertir, que es ciertamente su derecho, pues la inversión tiene que venir de alguna parte. Entonces, yo creo que gobiernos en ambos lados de la frontera tenemos que ver lo que podemos hacer para impulsar la inversión privada, para que haya dinero. El dinero tiene que venir de fuentes públicas o privadas. Esas son las opciones. Y si las opciones públicas, si no hay dinero ahí, entonces la única manera de dónde viene el dinero, bueno, tiene que venir de fuentes privadas entonces, pero ellos no van a venir si no se sienten bienvenidos, si no se sienten con certidumbre. Así que eso es yo creo, el mayor desafío, que les va a afectar más a ustedes, que son la nueva generación ahora. Ustedes recién están comenzando sus carreras y
esperemos que esto no sea una década perdida en cuanto al crecimiento económico, porque es algo muy importante. Gracias. Perfecto, señor embajador. Pues ya nos queda muy poquito tiempo. Por ahí hay algunas otras preguntas, pero con base en su agenda, le cedo la palabra al maestro David García Contreras y asimismo le reitero el agradecimiento. Yo sé que le he agradecido mucho, pero de verdad las maneras, el modo en que pudimos hacer este contacto fue extraordinario. Es una persona muy cálida y gracias por brindarles estas palabras a los jóvenes que creo que coincidirá conmigo, son el futuro precisamente de nuestras naciones, son el futuro, el progreso cultural, el desarrollo regional, el desarrollo económico. Entonces, señor embajador, le mando un gran abrazo fraterno virtual y le cedo la palabra al maestro David García Contreras. Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Manuel López Alvarado. Solicitamos a las autoridades de nuestra facultad que procedan a la entrega de los reconocimientos para nuestros invitados. Muchas gracias, maestro David, y perdón que arrebate la palabra. Gracias, en verdad, señor embajador, en nombre de la carrera de Relaciones Internacionales, de todos los profesores y estudiantes que el día de hoy nos dimos el gusto de poder escucharlo con esa visión tan práctica de la relación que tiene, tan pragmática que tiene sobre la relación México-Estados Unidos. En verdad es un gran placer escuchar al embajador de Estados Unidos, sin duda nuestro principal socio comercial, sin duda un país que, a pesar de que somos vecinos geográficos, en realidad creo que en nuestro país conocemos poco acerca de nuestro vecino del norte. Hay a veces una relación muy cargada, a veces de muchos estereotipos que en realidad, en lugar de darle mayor cercanía a esta relación, en muchas ocasiones nos generan sombras que difícilmente podemos lograr percibir quiénes son los estadounidenses, quiénes somos los mexicanos, y en realidad tenemos más similitudes que diferencias. Muchísimas gracias, señor embajador, y voy a ceder el uso de la palabra al maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la facultad. Por favor, maestro. Muchísimas gracias, Daniel. Solamente, señor embajador, hacerle una entrega virtual de un reconocimiento que le haremos llegar posteriormente, en el cual se lo otorgamos por su participación como ponente en la conferencia Los desafíos del TEMEC en la era post-COVID 2019, realizada en la Facultad de Estudios Superiores Aragón el 20 de octubre de este presente año. Y le tomamos la palabra, esperemos que tengamos la posibilidad de reunirnos de manera presencial próximamente y que nos pueda acompañar con su presencia en nuestra facultad. Y esperamos que también para la comunidad de nuestra facultad sea de muchísimo provecho. Y también queremos reconocerle al licenciado Carlos Manuel López Alvarado el contacto y la realización de esta ponencia como moderador, y muchísimas gracias a ambos. Y señor embajador, de verdad nos sentimos muy complacidos de haber intercambiado con usted algunas ideas, y hay muchos retos que tenemos que afrontar como países y de manera colaborativa creo que lo podemos hacer. Y hay muchas cosas en las cuales vamos a estar compartiendo, sobre todo en el marco de un momento tan crítico que será el siguiente año después de la pandemia que nos ha tenido a todos en una situación bastante compleja. Le agradecemos mucho su tiempo y esperamos que podamos tener la oportunidad de estrecharle la mano posteriormente y verlo en las instalaciones de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todos ustedes y gracias sobre todo a los estudiantes que asistieron a este evento de hoy. Les agradezco su atención. No sé si estarán de acuerdo o desacuerdo con lo que dije, pero me parece lo más importante pues de una universidad es ser un lugar donde uno puede compartir ideas. Estos son temas muy importantes y una cosa que a mí me entristece mucho en muchas universidades del mundo, ahora ya no hay debates, ya no se quiere invitar a gente con las cuales con el cual uno no está de acuerdo de antemano. Eso me parece muy importante para el rol de una universidad. Siempre estar abierto a un intercambio de ideas, de conocer a personas de diferentes países. Así que les aprecio mucho la invitación y yo siempre gozo de la oportunidad de poder interactuar
con los estudiantes, los jóvenes de México. Así que muchas gracias a todos y espero que sea hasta muy pronto. Chao. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Y también, robo la palabra. Hubo en algún momento un problema para poder transmitir al inicio la conferencia, pero la conferencia estará albergada en el Facebook de la carrera, en el canal de YouTube, para que todos los usuarios que el día de hoy se pudieron conectar con nosotros puedan verla desde un inicio. Muchas gracias. Perdón, maestro David. No me vayan a culpar a mí, yo creo que no fue mi problema, Seguro. Muchas gracias. Fue un asunto de la tecnología, pero bueno, ya quedó resuelto. Le mandamos un fuerte abrazo, señor embajador, y a pesar de la distancia, lo sentimos muy cercano. Quedan abiertas las puertas en nuestra querida facultad para que nos pueda visitar, por favor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Adiós. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.